Rahab era una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó cuando Israel invadió Canaán. Rahab es recordada entre los cristianos debido a su historia intrigante, narrada principalmente en el libro de Josué, pero también mencionada en otras partes de la Biblia. En este video conocerás la verdadera historia de Rahab según el texto bíblico. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho y a activar todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo en este canal. Vamos al video. En hebreo, el nombre Rahab probablemente tiene conexión con una raíz que significa amplio. El texto bíblico en el libro de Josué, entre los capítulos 2 y 6. Leemos que Rahab se alojó en su casa que estaba sobre los muros de Jericó 2 espías enviados por Josué. Estos espías fueron enviados a Jericó con la intención de explorar la tierra, pero de alguna manera, la noticia de que los espías de los hijos de Israel estaban en la ciudad llegó al rey, quien exigió que los espías fueran llevados ante él. Esto llevó a que Rahab escondiera a los 2 hombres entre las cañas de lino que se secaban en el techo y diera a los mensajeros del rey pistas falsas sobre el paradero de los espías, haciendo que partieran sin rumbo hacia los vadear del Jordán en un intento de capturarlos. Después de despistar a los guardias del rey, Rahab subió al techo para hablar con los espías, y fue allí donde Rahab hizo su confesión de fe en el Dios de los hebreos. Tenía conocimiento de las grandes maravillas que Dios había realizado en favor de Israel, como la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la victoria sobre los 2 reyes amorreos, Sihón y Og, que estaban al este del Jordán. Rahab también reveló que sabía que el Señor había dado esa tierra a los hijos de Israel y mencionó el gran temor que había invadido los corazones de aquel pueblo, que tenía conocimiento de que el Dios de Israel es Dios en los cielos y en la tierra. Luego, Rahab suplicó en favor de su vida y la de su familia, y los espías estuvieron de acuerdo con la petición de Rahab. Acordaron que un cordón de hilo escarlata colgado en su ventana sería utilizado para señalar su casa, asegurando que todos los miembros de su familia que estuvieran en el interior de su casa fueran perdonados. A continuación, Rahab descendió a los espías por la ventana de su casa, que estaba en lo alto del muro y daba hacia afuera de la ciudad, la misma ventana donde más tarde se colocaría el cordón escarlata. Rahab también aconsejó a los espías sobre el camino que debían tomar. Después, cuando la ciudad de Jericó finalmente fue tomada por el ejército de Israel, dirigido por Josué, solo Rahab y su familia fueron perdonados entre todos los habitantes de esa ciudad. Más tarde, Rahab y los miembros de su familia se convirtieron en israelitas naturalizados, como se lee en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 25, donde el texto bíblico dice: «Pero Josué perdonó a la prostituta Rahab, a su familia y todas sus posesiones, porque ella escondió a los hombres que Josué envió a Jericó como espías, y Rahab ha vivido entre los israelitas hasta hoy». En relación a la historia de Rahab, existe una discusión entre los cristianos sobre si realmente fue una prostituta. Esta discusión se debe al hecho de que la expresión hebrea empleada en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Josué, traducida como casa de una mujer prostituta, también podría significar simplemente una mujer que mantenía relaciones con hombres, en el sentido de ser propietaria de una posada, de manera similar al término babilónico para ello. Basándose en los registros del Código de Hammurabi, un texto de la Mesopotamia con un conjunto de leyes escritas, una caverna o posada era un lugar donde los visitantes podían hospedarse, pero cualquier presencia de criminales debía ser reportada al rey. En este sentido, la mujer a cargo del lugar no necesariamente tenía una conducta inmoral simplemente por alojar a hombres como huéspedes. Algo similar se encuentra en el épico mesopotámico Epopeya de Gilgamesh, donde una propietaria de una posada
conversa con los clientes, incluyendo al propio Gilgamesh. Muchos comentaristas, basados en la obra Antigüedades Judaicas de Flavio Josefo, defienden la opinión de que Rahab no necesariamente habría sido una prostituta. Sin embargo, si la narrativa bíblica sobre Rahab se limitara al Antiguo Testamento, esta posibilidad podría tener sentido. El problema surge en las citas sobre Rahab encontradas en el Nuevo Testamento, en los libros de Hebreos y Santiago, donde se utiliza una palabra griega que significa literalmente prostituta. Por lo tanto, considerando la plena inspiración de las Escrituras, se puede concluir de manera segura que Rahab definitivamente fue una prostituta, aunque aún sea posible que su casa haya sido una posada, lo que podría explicar la preferencia de los espías por su casa y cómo el rey se enteró de la presencia de los dos hombres allí. Otra discusión entre los estudiosos acerca de quién fue Rahab está relacionada con si fue una ancestro de Jesús. Algunos defienden que sí, que Rahab fue realmente una ancestro del Señor Jesucristo, mientras que otros argumentan que no hay suficiente base bíblica para afirmar tal cosa. En este punto, la cuestión debatida es si Rahab de Jericó es la misma Rahab mencionada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 5, donde se describe la genealogía de Jesús. De hecho, algunos comentaristas, respaldados por antiguas leyendas y tradiciones, incluso defienden la posibilidad de que Rahab se haya casado con Josué, lo que obviamente haría inviable la posibilidad de que estuviera casada con Salmón, como se menciona en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento. Sobre esto, hay estudiosos que argumentan que en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia sobre el matrimonio de Rahab con Salmón, lo que debilita aún más la idea de que se trata de la misma persona. Por otro lado, muchos estudiosos señalan que la mención del nombre de Rahab en el Evangelio de Mateo carecería de sentido si no se tratara de una referencia a la Rahab mencionada en el libro de Josué. ¿Cuál sería el propósito de citar una genealogía tan importante de un personaje que es completamente desconocido en el resto de las Escrituras? Además, basándose en el capítulo 6 del libro de Josué, queda claro que Rahab fue aceptada con todo honor entre el pueblo de Israel, lo que indica que sería totalmente coherente que se hubiera casado con un miembro de una familia honorable, como en el caso de Salmón. La cuestión de la identidad de Rahab sigue siendo objeto de discusión e interpretación entre estudiosos y teólogos. Algunas personas argumentan que considerar a Rahab de Jericó como la misma Rahab mencionada en la genealogía de Jesús resultaría en un problema cronológico, pero en realidad no hay evidencia irrefutable de que esto sea un problema. Por lo tanto, la mayoría de los estudiosos cristianos creen que Rahab de Jericó se casó con Salmón, fue madre de Boaz y se convirtió en una antecesora del rey David y posteriormente del Señor Jesucristo. De hecho, el hecho de que Rahab fuera una antecesora del Señor Jesús, según la carne, es un claro ejemplo del poder transformador de la gracia de Dios, que convirtió a una prostituta extranjera y pagana en una madre en Israel en la línea de descendencia del rey David y el Mesías prometido. Finalmente, la historia de Rahab también es recordada en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, que se conoce como la Galería de los Héroes de la Fe. En este capítulo, el escritor de la carta a los Hebreos enfatiza la fe de Rahab, que inspiró el acto tan decisivo que realizó. En la carta escrita por Santiago, en el capítulo 2, versículo 25, se mencionan las buenas obras de Rahab como expresiones de su fe verdadera. Si te ha gustado conocer más sobre quién fue Rahab en la Biblia, comparte este video con amigos y familiares y deja también tu comentario hablando de lo que puedes aprender de la historia de Rahab. Gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.